Hoy vamos a ver los conceptos clave para gestionar un restaurante desde el Revenue Management. Antes que comenzar, me gustaría hablarles un poco de mi trayectoria. Yo soy hotelera de profesión de hace 20 años. Estuve en el sector hotelero y de turismo. Trabajé en diferentes compañías hoteleras, también en empresas dedicadas a la tecnología para el sector hotelero y turístico, en agencias de viajes online. Estuve algún tiempo pues desarrollando y liderando proyectos, todos relacionados al Revenue Management, aplicándolos para Colombia y para toda Latinoamérica. Desde hace 3 años me dedico a la consultoría de Revenue Management en diferentes tipos de empresas de servicios, entre esas hospitales, entre esas empresas de servicios gastronómicos. Soy docente de Revenue Management en la Universidad Externado de Colombia para pregrado y posgrado. También soy conferencista del programa ProColombia en la ruta exportadora del turismo y del Club de Producto Turístico Nacional. Y bueno, tengo la oportunidad de ser parte de Digital Experts, que somos una comunidad de líderes expertos digitales. Lidero todo el tema y el sector Horeca. Puntualmente era alguna apreciación que quería darles a conocer sobre mi perfil para que conozcan cuál ha sido mi trayectoria. Y bueno, realmente mi carrera es mi profesión y es mi pasión. Este tema de Revenue Management es mi pasión. Ya lo vamos a ver entonces. Bueno, el contenido que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo que se refiere a, bueno, inicialmente vamos a ver una introducción, luego vamos a ver la gestión de espacios, incluyendo este escenario de la nueva normalidad. Luego vamos a ver los indicadores del Revenue Management para los restaurantes. Luego vamos a ver la gestión de la demanda, cómo vamos a reaccionar, cómo podemos entender los comportamientos del cliente de hoy. Y por último, algo pues muy relacionado precisamente también a nuestra compañía que nos está dando también la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes, que es OneSoft, donde vamos a hablar de algunas soluciones de servicios y también soluciones digitales que pueden lograr y pueden ayudar a mejorar la eficiencia y aumentar las ventas. Bueno, como les decía, me gusta siempre hablar y comenzar sobre qué es Revenue Management. Tal vez algunos habrán escuchado esta metodología, otros no. Me gustaría que dijeran por el chat con el número 7 quiénes sí saben o han conocido de Revenue Management, y con el número 8 quiénes no. Tal vez como para darnos una idea y saber y conocer. Bueno, creo que algunos están respondiendo ya. Ok, tal vez en su mayoría algunos de pronto han escuchado el concepto, pero no lo conocen. Vamos a ver entonces de qué se trata. Y quiero comenzar contándoles una historia, contándoles el origen de esta metodología. Esta metodología y este término viene de la industria aérea. Realmente fue a finales del año 70 donde la industria aérea determinó que tenían que vender la capacidad total de sus aviones. Tenían un inventario de sillas disponibles listas para vender, pero no en todos los casos los vuelos iban totalmente llenos, sino que en muchos casos pues no iban en parte vacíos. Y fue la industria aérea, y especialmente a través de British Airways, tuvo un funcionario que se llamaba el señor Kevin Littlewood, quien hizo un sistema que permitía analizar cuál era el mejor momento para bajar una tarifa de un tiquete aéreo y cuál era el mejor momento para aumentarlo. Es decir, que ellos comenzaron a darse cuenta que habían diferentes tipos de clientes, que algunos compraban con una antelación determinada, otros compraban por diferentes días de semana, y esto fue muy importante para darse cuenta que el avión no podía venderse con tarifas totalmente planas y no variables. Como les comentaba, entonces esta industria comenzó a mover este concepto. Este concepto viene a perfeccionarse del Yield Management, que es el que analiza todo lo que se refiere al beneficio, y realmente pues está analizando entonces algunos criterios de la demanda, como su capacidad de compra, como la sensibilidad al precio, como el comportamiento de compra por días y también los horarios.
Para darles un contexto, cómo se ha venido aplicando esta metodología en diferentes áreas de servicio, en diferentes empresas, quiero mencionarles acá cómo ha sido esta línea de tiempo. En el año 78, como les comentaba, fue cuando se comenzó a escuchar sobre este concepto y esta metodología comenzó a iniciarse y a perfeccionarse a través de sistemas de revenue management que inteligentemente comenzaron a proyectar la demanda, a identificar comportamientos de clientes para generar opciones de precios. Sobre el año 85, pues las aerolíneas fueron quienes realmente se consumaron en la utilización de este concepto, y sobre el año 90 vinieron las cadenas hoteleras. La primera cadena que aplicó el concepto de revenue management fue la cadena de hoteles Marriott, especialmente el señor Marriott, que era amigo de otro señor de American Airlines, quien dominó la utilización de este concepto. Les dijo, bueno, pues si ustedes están utilizando y están vendiendo las sillas de su avión, yo no tengo sillas de avión, pero yo sí tengo habitaciones por vender. Es decir, que yo voy a tener la misma situación en que no puedo dejar que un día el hotel no esté al 100% de ocupación, sino a un 30%, un 40%, un 70%. Todos ellos, tanto la industria aérea como el sector hotelero, han venido perfeccionando todas estas técnicas de revenue management para lograr mejores resultados. Desde 1999 hasta hoy en día, hasta el 2020, se han venido agregando otro tipo de empresas, como cuáles: rentadoras de vehículos, porque tienen también vehículos que están listos para usar, pero no en todos los horarios se usan. Están las empresas de cruceros y están los servicios gastronómicos, los restaurantes, las salas de banquetes, los salones de eventos. Estas son las empresas que han venido uniéndose. Les hablo también de otra, como los campos de golf, como algunos hospitales, al tener una cantidad determinada de habitaciones, también requieren utilizar esa capacidad o esa oferta de su producto, que serían las habitaciones. Bueno, entonces, ¿qué es Revenue Management? Revenue Management es una metodología que va aplicada a aumentar los ingresos de un establecimiento. Realmente, si traducimos este concepto del idioma inglés, que donde realmente viene, es gestión de ingresos. ¿Cómo gestionamos los ingresos para un establecimiento o negocio de manera que podamos tener el mejor ejercicio, el mejor desempeño? ¿Esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos analizando y estudiando estos datos históricos de comportamiento de demanda. ¿Cómo podemos hacer después de analizar el comportamiento de esa demanda y de analizar esos datos históricos? Es que nosotros proyectamos esa demanda, entonces hacemos una acción que es muy utilizada, se aplica una técnica muy utilizada en Revenue Management que se llama el forecasting, que es el que nos permite pronosticar la demanda de acuerdo a el análisis de datos y evidentemente jugar con otras variables como el precio y el manejo del inventario respecto a la disponibilidad y la capacidad de un establecimiento o de un negocio. ¿Cuáles son las variables de aplicación que sí o sí debemos tener en cuenta para aplicar esta metodología en una empresa de servicio? Son 5 variables muy importantes que se las he traído a ustedes hoy para que las conozcan y las vayan interiorizando. Una es que cuando queremos aplicar la metodología de Revenue Management, necesitamos tener una capacidad relativamente fija. Nosotros tenemos una capacidad relativamente fija porque ese término relativo me puede a mí llevar a pensar que yo podría vender mi capacidad. Sí, entonces ustedes en muchas ocasiones habrán sido clientes de aerolíneas donde ustedes llegan a la aerolínea y dicen, señores, que tenemos el avión o el vuelo está sobrevendido, hemos sobrevendido la capacidad. También les ocurre a los hoteles. Esta es una práctica que es de revenue management, pero que debe ser aplicada correctamente para no afectar la buena experiencia que debe tener un cliente ante la utilización de mi servicio. Si yo soy un hotel, yo debo saber hasta qué porcentaje me puedo sobrevender dependiendo de un comportamiento de cancelaciones. Entonces, por eso se dice que su capacidad es el número de sillas, es el número de habitaciones y que es relativamente fija.
Un restaurante, ¿cómo podría tener una capacidad relativamente fija? Entonces, si yo tengo un determinado número de sillas, 50 sillas, pero tengo la posibilidad de agregar otras sillas afuera en la parte exterior, pues entonces yo voy a tener una capacidad relativamente fija. También es relativamente fija porque en esta industria nosotros no podemos crear una unidad de producción adicional. Es decir, que si hay otro tipo de negocio, si fuera una línea de producción y vemos que las ventas van muy bien, yo sí puedo ordenar para que hayan 50 unidades más de un determinado producto y lo elaboren. Nosotros no lo podemos generar con esa facilidad porque no podemos construir otro salón para mañana para incluir 20 sillas más, por ejemplo. Un hotel no puede crear de hoy a mañana 20 habitaciones más porque está llegando siempre al 100% de ocupación. Entonces, ese es el primer concepto, capacidad relativamente fija. ¿Qué pasa con esa capacidad relativamente fija? Que es muy perecedera. Es un inventario perecedero y en el argot hotelero y gastronómico este concepto lo llamamos como es más perecedero que las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque el día de hoy nunca más se va a volver a repetir. Es decir, que si un hotel hoy tuvo un 20% de ocupación, ya no tendrá la oportunidad para volver a repetir este día y volver a sumar más habitaciones. Así nos pasa en un restaurante. Si nosotros tenemos determinado número de sillas para la hora del almuerzo o de la cena, por ejemplo, que fue de 8 a 12 de la noche, ese fue mi tiempo para vender. Nunca más puedo repetir el 8 de octubre de 2019, nunca más lo podré volver a repetir. Es un inventario muy perecedero. ¿Qué pasa también acá? Que en estos negocios tenemos costos fijos y variables muy altos. Y tenemos estos costos porque son determinados de acuerdo a un porcentaje de ocupación. Yo debo tener mi restaurante en perfectas condiciones, así llegue un comensal o lleguen 100 comensales, que es la capacidad total de mi restaurante. Debe estar en perfectas condiciones. Yo no puedo tener los pisos sucios, no puedo tener el jardín sin arreglar, no puedo estar preparado. Le pasa lo mismo a un hotel, le pasa lo mismo a un avión. Entonces son costos fijos y variables, porque variables también depende a la cantidad o al porcentaje de ocupación, de utilización del espacio. Evidentemente, si yo subo mi ocupación, pues los costos también van a aumentar. ¿Qué pasa también acá en estos tipos de negocios? Que yo en muchos casos puedo controlar la duración del servicio. Por ejemplo, otras empresas que han aplicado esta metodología son los teatros. Y los teatros pueden controlar la duración del servicio porque tienen una función que va de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 10 de la noche, de acuerdo a la duración de la película, si fuera este caso. En un spa, por ejemplo, yo tengo salas para ocupar las salas de masajes y también tengo estas terapias de relajación por un determinado tiempo. En un hotel yo tengo la posibilidad de controlar la duración del servicio porque tengo un tiempo de check-in y tengo un tiempo de check-out. En un restaurante tengo un tiempo de desayuno, tengo un tiempo de almuerzo y de cena, hablando sobre estos servicios tradicionales. También otro criterio que tenemos acá es la demanda variable. ¿Qué pasa con la demanda? Pues son los clientes que tenemos hoy en día y esa demanda tiene muchísimos comportamientos, es variable. Tenemos la oportunidad de disfrutar de estos clientes desde diferentes puntos de vista, por diferentes segmentaciones, por ubicación geográfica, por gustos y preferencias, por tendencias. Entonces tenemos una demanda variable que puede adquirir en cualquier momento nuestro producto. No es una demanda fija y muy específica. ¿Es muy especializada? No. Es una demanda que nos va a permitir entonces poder vender nuestro producto. Estas son las variables de aplicación. Ahora, ¿cuál es el concepto por el cual más es reconocido esta metodología? Para que todos la entendamos más, y puede ser el concepto más sonado, el que más se repite, pero es el que más deja claro a las personas. El Revenue Management es la metodología que permite vender el producto correcto al cliente adecuado, en el momento adecuado, por la duración adecuada, en el canal adecuado y al precio óptimo. Esto suena a veces un poquito como un trabalenguas, lo decimos acá en
en Colombia, pero tal vez en su país también. Independientemente de eso, nos deja muy claro que tenemos la posibilidad de variar los precios dependiendo a los diferentes tipos de clientes que tenemos, dependiendo a los canales de compra por donde ellos quieren comprar, y depende también, obviamente, el momento y la duración de ese tipo de servicio. Ahora bien, ya vimos todo lo que se refiere a la introducción de este concepto. Ahora vamos entrando más en materia de cómo aplicamos la metodología de Revenue Management a los restaurantes. Y en este punto quiero que se hagan estas preguntas. ¿Cuáles son las ideas que ustedes piensan o que generalmente pensamos cuando queremos aumentar los ingresos en nuestro restaurante? Piensen un momento en eso. ¿Qué es lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando decimos, bueno, tenemos que aumentar las ventas? ¿Qué vamos a hacer? Algunos ya estarán pensando, bueno, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. ¿Y qué pasa? Que cuando hablamos de aumentar los ingresos, pues siempre decimos, no, pues tenemos que reducir los costos, o tenemos que aumentar los precios para aumentar la venta, o tenemos que gestionar las ventas de otra manera para que tengamos mayor utilidad. Ahora, ¿qué otros tipos de recursos ustedes han venido utilizando para aumentar los ingresos? Les dejo esta pregunta para que ustedes lo vayan pensando. Entonces, nunca pensamos en un componente completo, integral, donde tengamos en cuenta todas estas variables. Entonces, el Revenue Management para restaurantes será el vender el asiento correcto. El asiento es mi unidad perecedera. El asiento es por lo que yo debo siempre trabajar. Ahorita hablamos un poco del tema de la normalidad, porque ese asiento viene a ser hoy en día un asiento virtual. Es la silla virtual también que yo debo lograr reemplazarla con alguna venta. Ya vamos viendo eso. Entonces, vender el asiento correcto al cliente adecuado, al momento adecuado, por la duración adecuada, en el canal adecuado y al precio óptimo. Este es el concepto que tenemos para el Revenue Management. Entonces, en este sentido, tenemos acá los diferentes comportamientos de cliente, los diferentes comportamientos de franja horaria, en qué momentos están tomando los alimentos nuestros clientes, y hoy en día cómo nos está afectando estas condiciones de normalidad, cómo entonces estos clientes están cambiando su estilo de vida para adquirir o para disfrutar de una experiencia de un restaurante. ¿Sí? Esto obviamente nos está cambiando. Ya una vez vimos todo este tema de introducción y de conocer cuál es el concepto y de qué se trata esta metodología, entonces vamos a comenzar a ver a entrar más profundamente en esta metodología. Hay un aspecto muy importante en Revenue Management para restaurantes y es la gestión de espacios. ¿Cómo gestionamos nuestro espacio? ¿Cómo lo hacemos de una manera eficiente? Entonces acá les hago estas dos preguntas. ¿Conoces cuál es la capacidad de tu negocio? ¿Conoces cuántos clientes puedes llegar a atender por servicio según la capacidad productiva de tu restaurante? ¿Qué pasa? Que me he encontrado muchas veces en mi espacio de consultoría y de docencia con amigos y, bueno, personas que lideran este tipo de servicios gastronómicos, y venían llevando su restaurante porque lo venían haciendo así desde hace mucho tiempo, porque heredaron este negocio de su familia, o simplemente, bueno, porque consideraron que era la mejor manera en cómo lo hacían. Pero muchas veces no tenemos claro, trabajamos sobre la producción, trabajamos sobre los menús, trabajamos con los empleados, pero muchas veces no estamos claros cuál es nuestra capacidad total de nuestro negocio. Pero no se preocupen que hoy lo vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver algunos indicadores muy importantes que deben tener en cuenta ustedes para manejar su restaurante eficientemente. El primero es conocer la capacidad de su restaurante. ¿Cuál es el objetivo de conocer la capacidad del restaurante? Es determinar el aforo del establecimiento, conociendo ese número de clientes máximos que se pueden atender simultáneamente, teniendo en cuenta
espacios diferentes como los espacios de servicio, como el mobiliario, como la estructura y obviamente el tipo de restaurante. Cuando nosotros analizamos la capacidad total, pues tenemos en cuenta qué medida los metros cuadrados del salón, el tamaño de las mesas y sillas, el espacio que nos ocupan los muebles auxiliares, la decoración de los espacios libres y obviamente pues el número de mesas y sillas disponibles a distribuir. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿cómo calcular esa capacidad del restaurante? Para muchos que tal vez que ya han venido haciéndolo, saben y conocen que en tiempos normales, en tiempos de normalidad, según esta experiencia de la industria de restaurantes o del sector gastronómico, un cliente ocupaba en promedio 1 metro cuadrado y a estos generalmente le sumábamos 20 centímetros de espacios de pasillos, muebles auxiliares, zonas comunes, por lo que teníamos claro que un cliente requería de un espacio de 1,20 metros cuadrados pues para hacerse un espacio confortable para tener también unas áreas de servicio. Entonces, en tiempos de normalidad y de acuerdo a los tipos de servicios gastronómicos, he traído aquí algunos ejemplos, pero esto no quiere decir que sea la categorización de los establecimientos gastronómicos, pero sí podríamos pensar que este criterio que conocemos de la utilización de 1,20 metros cuadrados por cliente, lo podemos también ajustar según el tipo de establecimiento. Por ejemplo, un restaurante de lujo va a requerir 1,50 a 2 metros cuadrados, los servicios de café o cafés de paso de 0,85 centímetros a un metro cuadrado, los restaurantes de comida rápida de 0,65 centímetros a 1 metro, los restaurantes de comida ligera también con las mismas condiciones y los servicios de banquete de 1,50 a 2,50. Son como los criterios generales que hemos venido calculando. Ahora, ¿cómo calculamos la capacidad del restaurante? ¿Qué tenemos en cuenta acá? Los metros cuadrados del salón sobre este 1,20 metros cuadrados que requiere el cliente. Vamos a hacer un ejercicio para que lo tengamos mucho más claro. Entonces, determinemos que tenemos un salón o un espacio el cual mide 15 metros de largo y 12 metros de ancho. Al multiplicar este valor nos da que este espacio es de 180 metros cuadrados, es el total del espacio de este lugar. Y al dividirlo por 1,20, que es este promedio de espacio que requiere el cliente, tenemos que 150 clientes o comensales son la capacidad máxima de mi establecimiento. Estos son el número de personas que yo puedo atender simultáneamente. Esto es supremamente importante que siempre lo tengan presente. Pero ¿qué pasa? Estamos en otros tiempos, estamos en tiempos de pandemia, donde esta fórmula cambia un poco, pero no para siempre, porque estoy segura que vamos a retomar todo después. Y qué mejor retomarlo conociendo cada uno de estos conceptos. Entonces, generalmente tenemos en cuenta que el espacio de servicio corresponde a un 60% y el espacio de producción a un 40%. Entonces, aquí les quiero poner un ejercicio. Si yo quiero saber cuál es ese porcentaje de servicio y cuál es ese porcentaje de servicio y de producción, pues quisiera entenderlo un poco mejor. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo necesito determinar cuál es el área total de mi establecimiento. En este momento conocemos que 180 metros cuadrados son ese 60%. Entonces, ¿cuál será el valor del área total? ¿Cuál creen que ustedes sea? Aquí tenemos una formulación y simplemente pues tomaríamos 180 metros cuadrados por un 100% y lo dividimos entre 60%. ¿Eso nos va a dar cuánto? Bueno, eso nos va a dar alrededor de 300. Y luego, ¿cómo determinamos? Si ya conocemos que 300 es el área total del restaurante, ¿cuál será entonces lo que equivale a la producción que corresponde al 40%? Ahí me gustaría, Alejandro, si me apoyas, una persona que quisiera dar su respuesta a través del chat, ¿cuál es ese valor de producción del 40%? Esa primera persona que quiera responder a través del chat,
va a tener de mi parte una asesoría, una consultoría totalmente gratis de 30 minutos para evaluar un poco cómo está su establecimiento. Entonces, la primera persona que resuelva esto, cuál es el espacio que corresponde a la producción del 40%, si ya determinamos que el área total es de 300. Quisiera que me apoyara Alejandro, que no estoy viendo el chat. Sí, ya nos dice Liliana Vanegas que 120 metros. Perfecto. Fue la primera. Listo. Gracias. Israel perfecto. También. Listo, perfecto. Muchas gracias por la participación. Entonces, ya hablamos con Liliana para poder hacer esto que les acabé de prometer. Bueno, vamos a continuar. Ya una vez nosotros conocemos esta capacidad total, ahora tenemos que llevarla a esta nueva normalidad. Y que hemos escuchado que cada país, como ustedes saben, tiene unas condiciones de protocolo y cumplimientos de aspectos de bioseguridad. ¿Qué hemos escuchado? Uno, el distanciamiento social, ¿sí? Y este distanciamiento nos obliga a que entre mesas deberíamos tener los 1,50 de distanciamiento entre una persona y otra. También nos han dicho que el aforo del restaurante se tendría que disminuir a un 30% para espacios interiores y un 40% para espacios interiores, sabiendo ya, como lo acabamos de ver en la capacidad del restaurante, qué significa el aforo. Entonces, también hemos tenido situaciones donde ya después de pasar este semáforo por la pandemia de rojo, amarillo, donde nos están diciendo, bueno, vamos a poder hacer una apertura más amplia y ahora el horario para que los restaurantes puedan atender va a ser de jueves a domingo o va a ser de tal hora a tal hora. Esto nos está permitiendo utilizar más de nuestra capacidad. Pero ¿qué tenemos? Que si yo aplico esta formulación si yo aplico esta fórmula a los 2 metros o 1,50 que me están solicitando el Estado para cumplir y para obviamente cuidarnos, pues definitivamente voy a tener muy poca capacidad total para gestionar. Y esto pues no es un descubrimiento de este momento porque sé que ustedes más que nadie lo viven diariamente, pero el llamado acá y la situación acá es que veamos que ese porcentaje me da obviamente muy bajito el número de sillas que yo pudiera utilizar. Luego, mi oportunidad, ¿cuál es? Mi oportunidad es generar esa capacidad. Yo ya tengo lista mi producción para una capacidad total de mi restaurante, pero yo ¿qué voy a hacer para que esas sillas que aún físicas las pueda convertir yo como unas sillas virtuales y pudiera vender? Esa es la tercera parte de este webinar en el que vamos a entender un poco más cuáles serían las posibilidades de servicio o qué tendríamos que perfeccionar para lograr la venta en esa silla virtual, ¿sí? Porque si lo vemos acá en nueva normalidad, pues vamos a tener una ocupación muy baja para el restaurante. Igual, como les digo, esto va a pasar, como ustedes saben también. Ahora, ya una vez entendimos un poco lo de gestión de espacios, hay una serie de variables a tener en cuenta en este concepto. Me gustaría acá comentarles algo, especialmente, y yo hablo más profundamente porque aquí nos falta hablar sobre distribución de mesas y sillas, cómo conocer la capacidad total del restaurante por franja horaria y por servicio, pero para hacer eso siempre también tenemos que conocer cuáles son los motivos y momentos de consumo de mi comensal. No sé si en algún momento han hecho ese análisis, pero es importante realizarlo y otros criterios. Al respecto, precisamente al final de este webinar les voy a hablar porque justo tenemos un curso que es totalmente online, donde ustedes pueden estudiar y conocer un poco más de este concepto para entender cuáles son esos otros criterios que tienen que ver con una gestión eficiente de espacio. Aquí solamente hemos hablado de la capacidad total del restaurante. En este curso lo hablo de manera profunda. Ahora, ¿qué vamos a ver en este momento? Dos indicadores muy importantes para el restaurante. Son alrededor de 10 indicadores que tenemos para Revenue Management para los restaurantes. Vamos a ver estos dos que son muy importantes y son claves para la operación. El primero es el ticket promedio. El ticket promedio, como muchos lo escucharán, también ya lo habrán manejado,
es ese promedio de consumo de alimentos y bebidas que realiza un cliente o comensal durante ese periodo de servicio, desde el momento de su llegada, el momento del consumo, la solicitud de la cuenta y la entrega de la factura. En todo este tiempo nosotros debemos trabajar, lograr, hablar con nuestros empleados para que ese ticket promedio sea el más alto posible. Es la oportunidad que tenemos para lograr que este cliente, este comensal, viva una excelente experiencia, pero que de esa misma manera también esté generando consumos de mis productos dentro del restaurante. El ticket promedio, porque si yo la analizo semanalmente, diariamente, trimestralmente y anualmente, yo también a nivel de mi restaurante voy a poder tener una idea general o una aproximación de cuál sería el precio medio de la oferta que yo podría generar para un determinado producto o para un determinado servicio. Entonces, muchos hablan, no, pero las promociones no es lo mejor, empaquetar no es lo mejor, pero han hecho un análisis correcto para saber cuáles son esos momentos de horas donde mi restaurante no está, obviamente, teniendo muy buen resultado, no está llegando todo el total de la demanda. Tengamos en cuenta, obviamente, estos temas de normalidad y nueva normalidad, pero a esto es que tenemos que llegar, tenemos que ser muy minuciosos en determinar precisamente ese consumo para lograr esta referenciación y generar nuevos menús para el restaurante, con una indicación de cuál es el ticket promedio. Aquí también nos va a dar una idea sobre la sensibilidad del precio del comensal hacia nuestros productos. Ahora, el objetivo, como les comentaba, es siempre aumentar el ticket promedio, siempre aumentar el ticket promedio. ¿Qué es importante también tener en cuenta acá? Pues las técnicas que nosotros podamos tener de ventas, el marketing gastronómico es muy importante y la capacitación que nosotros tengamos. El ticket promedio tiene una manera de calcularse y será igual a las ventas totales que tenemos de alimentos y bebidas sobre el total de clientes atendidos. Estas ventas totales las pueden generar ustedes a partir de sus sistemas o lo pueden generar tomando el número de sillas por el valor del ticket promedio. En este sentido, vamos a pasar un poco más rápido. Bueno, acá tenemos, antes de ir al otro indicador, tenemos este ejemplo, tenemos acá un comportamiento de lunes a domingo, donde vemos cuál es el total de las ventas que tenemos acá y cuál es el número de clientes que han estado viniendo y cuál es el ticket promedio. Esta información es muy importante, muy relevante que ustedes la lleven, la tengan, la manejen, porque acá les va a dar una serie de tendencias, de patrones de comportamiento sobre su restaurante. Esto es muy importante que ustedes lo vayan revisando. Ahora, siguiendo al ticket promedio, tenemos el RevPAR. Este indicador es el más importante en el Revenue Management para restaurantes. ¿Qué significa RevPAR? Es el Revenue per Available Seat Hour, es el ingreso por silla disponible. Así como lo tenemos en un restaurante, también lo tenemos para el hotel. En el hotel se llama RevPAR, es el Revenue per Available Room. ¿Sí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Buscar la eficiencia de la silla, Entonces, es el indicador más importante porque nos muestra la situación del restaurante en un momento determinado. Significa ese ingreso de la silla por hora, el dinero que nos está generando un cliente en esa silla por un periodo determinado. Entonces, el RevPAR es un complemento al ticket promedio, porque en el ticket promedio nosotros estamos llevando, sí, una tendencia, un comportamiento, pero no sabemos por hora cómo es. ¿Cómo se mide este indicador? Este indicador es igual al total de ingresos sobre el total de asientos por horas, el consumo de asientos por horas que podamos tener. Vamos a ver un ejemplo en este sentido para que lo entendamos mucho mejor. Entonces, en este caso, acá tenemos un restaurante de 24 sillas donde 15 sillas están ocupadas. Tenemos que el servicio es de cena y que esta cena, pues generalmente la estamos analizando por una hora donde tenemos el total de un ticket promedio de $30. Entonces, el RevPAR será igual a 15 clientes por el ticket promedio sobre 24, que es el total de sillas por 1, y esto me da que el valor del ingreso por silla disponible es de 18,75. Esto es lo que me está dejando un cliente a nivel de hora,
¿sí? Este indicador es muy importante y vale la pena que ustedes lo estén realizando. Para las personas que se queden hasta el final de este webinar, les voy a estar proporcionando una guía resumen editable donde ustedes van a poder hacer algunos ejercicios de lo que estamos hablando. Vamos a seguir entonces. Estos son 2 indicadores, pero como les decía, este indicador está orientado a tener un comportamiento pues mucho más amplio porque es el que nos permite analizar mejor el restaurante. Hay otros indicadores que tienen que ver con el ratio de ocupación del restaurante, con el nivel de rotación de mesas como tal. Tenemos también otro indicador como el ingreso por plato disponible. Bueno, y otra serie de indicadores que se los comentaría y los comento más profundamente en el curso de Revenue Management para restaurantes en la nueva normalidad. ¿Qué tenemos como resultado en el Red Patch? Pues que al controlar el beneficio de la silla por hora, se identifican los picos de alta y baja demanda. De acuerdo a los resultados, se podrá llevar estrategias para maximizar el ingreso y aumentar el Red Patch. Entonces, este indicador es muy importante porque es el ingreso por silla disponible. Por eso es que a todos los empleados les debe doler ver una silla vacía. Obviamente sabemos que estamos trabajando para que nuestro restaurante esté lleno por estas situaciones de normalidad, pero es así de nueva normalidad, pero es así como debemos entenderlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hemos estado hablando ya de los indicadores, hemos estado hablando cómo gestionar el espacio, pero ¿y cómo gestionamos los clientes? Si antes teníamos unos clientes y ahora tenemos otros clientes que no sabemos a veces cómo entenderlos. ¿Qué es importante acá para gestionar la demanda? He generado 5 variables para poder entender un poco la demanda o qué es importante trabajar para esto. 1, tener la segmentación. Yo debo tener una segmentación de acuerdo a mi producto, a mi tipo de restaurante y a mis diferenciales, porque recuerden que tenemos unos winners. ¿Cuáles son los winners de mi restaurante? ¿Qué es lo que me hace diferencial a otro restaurante? Y estos diferenciales tienen unos clientes que pueden estar segmentados. Hoy en día lo podemos hacer mucho mejor con una estrategia de marketing digital o con una estrategia de marketing gastronómico porque vamos a poder hacer este ejercicio de segmentación mucho más preciso. Además, como ustedes saben, el medio online nos permite generar trazabilidad. Entonces, eso va a ser muy importante. 2, para entender las variables de la gestión de la demanda es el análisis de datos. Y el análisis de datos nos los da un poco lo que estábamos viendo, el comportamiento histórico de esas personas, de esos clientes y cómo las proyecto a nivel futuro. Entonces, ¿qué puede pasar? Y ahí se une con esta otra técnica que se llama forecasting, donde yo tomo esos resultados y los proyecto teniendo en cuenta algunos generadores de demanda. ¿Cuáles pueden ser los generadores de demanda para mi restaurante? Eventos cercanos, festivales, bueno, la misma localización. Debo tener en cuenta cuáles son esos generadores de demanda y además, al gestionar la demanda, yo también debo analizar cuál es esa temperatura, ese mapa de temperatura de comportamiento del cliente, es decir, cuándo tengo alta ocupación, cuándo tengo media ocupación y cuándo tengo baja ocupación. Por algo, desde hace mucho tiempo, ustedes vienen sabiendo y también lo tienen en sus restaurantes que está el happy hour. El happy hour precisamente se creó para incentivar el consumo en bajas horas, en baja demanda. Ahora, yo también debo tener en cuenta por dónde está comprando mi cliente, cuáles son esos canales por donde están ingresando las ventas para mi restaurante. Y por último, pues evidentemente conocer ese comportamiento. Bueno, ¿cuáles son los comportamientos del cliente de hoy? 1, este cliente aumentará de forma constante el consumo online porque es un consumidor totalmente multidispositivo, está conectado en su celular, en su tablet, en su laptop. La influencia de las redes sociales a la hora de reservar un restaurante tiene mucha relevancia. Ustedes saben que cada vez se puede registrar un plato, la experiencia del cliente. ¿Qué pasa con el cliente de hoy? Que tiene una conciencia y tiene un mayor valor hacia lo ambiental. Es muy importante que ustedes tengan presente eso. El distanciamiento social es una regla y será una regla por algún tiempo. El cliente de hoy quiere tener un trato más humanizado y empático porque es la situación que estamos viviendo. También ese cliente ya viene cuidándose, pero ahora tiene un mayor cuidado con la alimentación que consume y quiere contar con flexibilidad en los procesos de compra. ¿Qué otras tendencias están relacionadas, por ejemplo, con el comensal de hoy? Entonces,
Tiene una tendencia a la comida ecoamigable y el ambiente eco-friendly. Eso es bien importante. ¿Qué hacen con el manejo de los recursos dentro del restaurante? Hay un interés y en esta pandemia se nos aceleró este punto, es el aumento por las reservas en línea para mejorar esa experiencia del cliente. Contar con la carta en internet y en las redes sociales para autogestionarse. El cliente hoy en día quiere autogestionarse y hacerlo él mismo, en algunos casos obviamente. Contar con procesos flexibles de compra de alternativas de pago. Entonces, se han venido creando muchas aplicaciones móviles para que los clientes puedan hacer sus pagos y encontrar alternativas diferentes al servicio de delivery o el servicio de domicilio, que es el que más conocemos. Ahora bien, ya estamos terminando nuestro webinar, vamos a ir enfocando hacia las soluciones para mejorar las eficiencias y aumentar las ventas. Yo les he traído para hoy y aquí les hablo un poco, pero les voy a hablar mucho más en el curso Revenue Management para restaurantes en la nueva hotelería. Les traje hoy un resumen sobre 4 consejos que son muy importantes para que ustedes los puedan aplicar en su restaurante hoy y puedan hacerlo muy eficiente. El primero es diversificar y empoderar los servicios de Grab to Go, que es el servicio de comida lista preparada para llevar, el Takeaway, que es el servicio de comida para llevar a solicitud, y el delivery, que es el servicio de domicilio. Acá les dejo estos 3 tipos de servicio que deben analizar y deben ver cómo los pueden empoderar dentro de su restaurante, pero los deberían tener. El segundo consejo es las soluciones que garantizan el bajo impacto. Entonces, ¿qué es muy importante acá? Ustedes ven que el cliente obviamente está cambiando por esta nueva situación. Hoy tenemos muchas soluciones, entre esas y muchos de ustedes ya las pueden estar disfrutando de la solución que nos ofrece OneSoft, que no solamente es una solicitud de pedido a través del código QR, sino que es el acceso a todo un menú digital. Y esta solicitud de estos menús digitales van conectados a su sistema POS que le permite generar la comanda para para elaborar el plato y por ende pues todo el proceso de facturación y entrega al cliente. Esto es muy importante. Ustedes saben que hoy en día tenemos que tener este bajo contacto. Entre menos el cliente esté tocando cosas para la mesa, entre menos esté interactuando con ese tipo de elementos, pues va a ser mucho mejor. Entonces, sí o sí, todos debemos tener soluciones que permitan leer el menú o la carta del restaurante a través de un código QR, que definitivamente para muchos países es la forma de operar y ya es casi que obligatorio. ¿Qué pasa? Que también es importante manejar el sistema de reservas para controlar el aforo del restaurante, lo que veíamos, para controlar esa capacidad total del restaurante y lograr una mejor experiencia ante el cliente. El cliente quiere que le informen, señor, usted, recuerde que usted tiene su reserva para el día tal y tal, a este momento lo estaremos esperando. ¿Cuáles son este otro tipo de soluciones? Los chatbots. Los chatbots, además de ser un asistente virtual, les permiten tener una relación con el cliente, pero para que esto sea transaccional. Y estas transacciones es que yo pueda, a través de mi chatbot, llevarlo a un link. Ese link puede ir a través de una aplicación como WhatsApp, que es una de las más usadas en el mundo, o otras aplicaciones para que esta solicitud de chatbot se vea reflejada en un menú y en una compra por parte del cliente. El tercer consejo es el marketing gastronómico. Entonces, ya conocimos acá levemente de qué se trata el revenue management. Hay que gestionar un inventario perecedero. Hay que trabajar, gestionar la demanda. Pero ¿y cómo vamos a llegar a todos esos clientes si no tenemos un ejercicio muy especial de marketing gastronómico? Entonces, es importante que acá trabajemos la diferenciación, que lo podemos hacer a través de estas estrategias, la innovación para comunicar qué es lo nuevo que estamos haciendo en nuestro restaurante y, evidentemente, pues mejorar esta experiencia del cliente que la van a estar comunicando en todas las redes sociales. Por eso, el cuarto consejo es la reputación online. Y para tener en cuenta y mejorar la reputación online, recuerden que la reputación online la tenemos siempre que nuestra marca esté activa en todas las posibilidades de Internet, desde la página web, desde las redes sociales. Entonces, por un lado debemos gestionar los comentarios, cómo gestionar los comentarios del cliente, cómo generar contenidos para que las personas hablen de mi marca. La reputación online es la manera como hablan de mí.
¿sí? ¿Cómo me conocen? Y algo muy importante, estos dos aspectos muy importantes en este consejo es la ficha de Google My Business, que debe estar perfectamente. Por ejemplo, acá traemos un ejemplo. Este es un restaurante de postres que comenzó hace algunos años en Bogotá, Colombia, y es muy reconocido, pero evaluando su ficha no tiene una foto. Entonces, esto es positivo porque tiene ya la ficha, pero la ficha de Google My Business tienen ustedes que revisarla, revisar el contenido, revisar la ubicación y revisar toda la información que puedes tener allí. Y por otro lado, otra posibilidad que tenemos de que hagamos conocer nuestro restaurante es generar un tour virtual. ¿Sí? Y en ese sentido, pues también les puedo hablar un poco más de en el curso de Revenue Management para restaurantes. Entonces, corriendo un poco, y perdonarán un poco que corrimos al final, tuvimos unos pequeños detalles técnicos al inicio, pero esta es la información que quería proveerles en el día de hoy. Quería que se fueran pensando y que conocieran y aprendieran algunas cosas. Como les digo, al final vamos a estar entregando la guía editables sobre el webinar para que ustedes también hagan sus ejercicios sobre la capacidad del restaurante, el ticket promedio y el red page y todo el resto del contenido. Ahora, antes de pasar a las preguntas, me voy a tomar un par de minutos para contarles de alguna información que es muy importante que la tengamos en cuenta. Nosotros a nivel de Digital Experts y de mi parte hemos creado un curso que se llama Revenue Management para restaurantes en la nueva hotelería. Este curso les va a permitir a través de 4 módulos gestionar su restaurante de manera eficiente. Ustedes ya vieron algo de eso en el día de hoy, pero yo les quiero hablar de estos 4 módulos muy rápidamente para que veamos cuál es el contenido que ustedes tendrían para entender un poco más este tema y hacerlo posible. Y llevar su restaurante a otro nivel. El primer módulo es lo que debes saber del Revenue Management. Yo les comenté algunos aspectos al inicio de este webinar, pero son muchos más. En el módulo 2 vemos todos los conceptos, herramientas e indicadores para gestionar el restaurante eficientemente. En el módulo 3, los conceptos y soluciones digitales para afrontar esa nueva normalidad. Les mencioné algunas en esta última parte. Y en el cuarto vamos a dar un ABC sobre cómo preparar mi restaurante con seguridad y confianza, que es uno de los aspectos que los clientes hoy en día están buscando al dirigirse a un restaurante. Rápidamente quiero mostrarles, pues esto es al interior de cada uno de los módulos. Lo que vemos acá en el primer módulo, pues vemos la clasificación del Revenue Management, los pasos para implementar un proceso de Revenue Management. El módulo 2 es el que trae mayor información, es el propio de restaurantes. Aquí es donde vamos a ver la matriz de momentos y motivos de consumo, que es muy importante que ustedes lo realicen. La cantidad y distribución de mesas y sillas, el tiempo promedio de duración de la comida por periodo de servicio, la capacidad productiva máxima versus la capacidad productiva real, el análisis histórico, la distribución de frecuencias por consumo de cliente, la ocupación del restaurante, el comportamiento de mix de ventas, bueno, y todos estos otros aspectos que ustedes pueden leer que son muy importantes para entender todo el concepto de Revenue Management. Por último, pues tenemos este módulo 3 y 4 donde analizamos estos temas relacionados con las soluciones digitales, como las que ustedes pueden estar disfrutando, nuevamente lo repito, con OneSoft, que tiene una solución maravillosa respecto al código QR y otras soluciones también de automatización y tecnología para la aplicación del sector gastronómico. Bueno, quiero comentarles algo respecto al precio de este curso. Y es que este curso tiene un contenido de 30 lecciones en video divididas en 4 módulos con la metodología Revenue Management para restaurantes que va a adaptar a la nueva normalidad. Lleva 8 plantillas de trabajo y guías para la aplicación de la metodología. Lleva una guía de herramientas y soluciones disponibles de tecnología para el sector y pues el acceso a la comunidad privada de Digital Expert para el sector hotelero y de restaurantes, donde estaremos compartiendo muchos de los temas de la nueva normalidad y de todo lo que sucede en nuestros establecimientos. Este curso tiene un valor de $841, pero para los asistentes a este webinar hemos querido agregar unos bonos exclusivos y adicionales para ustedes. ¿Qué hemos agregado? Aparte de esta primera parte del contenido del curso, vemos unos bonos que van orientados a
un video tutorial para crear tu propio tour virtual en el restaurante. ¿Sabían que eso se puede creer? ¿Se puede hacer? Eso se puede hacer y se los puedo guiar a través de este video tutorial. Tenemos un video con los 10 pasos para gestionar la reputación online en tu restaurante. Es supremamente fundamental y estos 10 pasos les van a servir, así como la guía de marketing gastronómico. Esto que ustedes ven acá, que estamos agregando esos bonos, así el curso tendría un valor de $1,079, pero para las personas que han asistido a este webinar, vamos a tomar un valor muy especial y el valor de este curso es de $297. Es una oferta que hemos querido lanzar especialmente para todas las personas que están participando del webinar. También es algo que hemos querido hacer con OneSoft, que piensa mucho en sus clientes para llevar información de valor, y esta oferta va a estar disponible hasta el domingo 13 de septiembre. Entonces recuerden, este curso es de $841. Estamos agregando unos bonos adicionales muy importantes, pero ustedes van a tener un valor de $297 por este curso. Entonces, es muy importante que lo tengan presente. Queríamos tomarnos un momento para comentarles. Pero ¿qué pasa? Que también queremos darles un bono sorpresa. A todos estos momentos, nadie se imagina una sorpresa en estos momentos, pero nosotros sí se las hemos querido dar. ¿Cuál es esta sorpresa? Que si ustedes, de los que están participando acá, adquieren este curso en las siguientes 24 horas, les voy a dar 1 hora de consultoría virtual totalmente personalizada para que veamos cuál es el camino para la aplicación de la metodología de Revenue Management en el restaurante o en el negocio que ustedes estén manejando. Es muy importante acá que tenemos una garantía de 15 días. Si durante los siguientes 15 días posteriores a la compra no reciben el valor de la aplicación de esta metodología en su negocio, pues haremos la devolución del 100% de dinero. Muchas gracias por aceptar esta propuesta, por haberme escuchado en el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Estos son mis datos de contacto y bueno, se los dejo acá. Y de verdad que quiero agradecerles muchísimo y desearles todo lo mejor para la recuperación de su negocio, para un nuevo comienzo, con esperanza, con fe, con técnica como esta. Sé que se va a lograr y lo vamos a lograr. Bueno, a todos, mil gracias por este tiempo que han dedicado en el día de hoy para su conocimiento, para también darse ánimo a que seguimos adelante y que a través de esta metodología puede ser un camino. Entonces, les mando un abrazo especial y un saludo bien especial para que todo vaya bien en sus negocios y en sus vidas. Muchas gracias a OneSoft por permitirnos participar de este Industrial Monday y a Digital Experts también porque estamos haciendo comunidad. Entonces, los invitamos también a las redes sociales que tenemos de Digital Experts para que nos busquen en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y se unan a diferentes temas relevantes que estaremos hablando sobre el sector HoReCa. Un abrazo a todos y que estén muy bien.